Aquel hombre se acercó y yo cerré los ojos. Esperé varios segundos en completo terror, pero no pasó nada. Por alguna extraña razón, había creído que aquel hombre me iba a hacer algo, así que abrí los ojos y fue cuando vi el verdadero horror, pues no había nadie. Estaba acostado y me dolía todo el cuerpo. Tenía la boca seca y tenía demasiada, pero en serio demasiada hambre. ¿Qué rayos estaba pasando? El lugar apenas ya estaba iluminado por la pequeña luz que entraba del principio de la cueva. Empecé a gritarle a Vanessa, pero no podía gritar, pues los únicos ruidos que salían de mi boca eran incomprensibles. No seguí gritando, pues era inútil. Nadie me iba a entender. Además tenía la boca seca. Sentía un asqueroso sabor a sangre. Me intenté sentar, pero en el momento en que hice el esfuerzo, sentí un dolor horrible. Acerqué mis manos a la parte donde había sentido ese gran dolor y fue que me di cuenta que aún tenía clavada la lanza. ¿Qué me estaba pasando? ¿Dónde estaban todos? Me giré lentamente y fue que me di cuenta que no existía ningún campamento. Todo había sido un sueño que se había sentido real. ¿Por qué me estaban pasando estas cosas a mí? Fue en ese momento que recordé lo que me habían hecho en mi sueño, así que con unos pedazos de madera los empecé a rodar hasta crear una flama. Tardé bastantes minutos, pero cuando lo conseguí, rompí la punta de la lanza y la puse directamente al fuego. Cuando la lanza se puso de color rojo, en ese momento saqué el palo de madera que tenía clavado de mi espalda a mi torso y puse la punta de la lanza sobre mi piel, cauterizando al momento las heridas. Cuando lo hice en la parte de la espalda, no aguanté el dolor y caí al piso desmayado. Eso es lo último que recuerdo de aquel día. Cuando desperté, ya era de día, pues podía escuchar a los pájaros cantar. A pesar de que me dolía bastante la herida, yo sabía que iba a estar bien. Tan solo necesitaba llegar a buscar un poco de agua para limpiar la herida y que con el tiempo sanara. Me tapé la cara, creyendo que uno de los zombies se había acercado, pero cuando me paré, con algo de dificultad, me di cuenta que todos los zombies estaban clavados en las lanzas. En ese momento, una pregunta me surgió: ¿quién habrá puesto las lanzas? Pero un ruido me hizo voltear rápidamente. Me intenté girar para correr, pero tan solo pude escuchar el grito más fuerte que haya dado ese zombie bestia. Me detuve y pude ver cómo la bestia caía en las lanzas muriendo al instante. Por alguna extraña razón, esa bestia no se había acercado a las lanzas hasta que me había escuchado. ¿Por qué habría hecho eso? Tranquilamente las pudo haber evitado, y fue entonces que descubrí algo. Los zombies no tenían una buena visión. Eso debía de ser un punto a mi favor y lo habría de usar en el futuro. Caminé lentamente hacia la luz que entraba de la cueva para salir de esta, y cada paso que daba, recuerdo haber pensado: algo ha cambiado en mí, pues sinceramente, ninguna persona promedio podría soportar todas las heridas que he tenido. Debía de ser por las mordidas de zombies. Quizá en mi cuerpo había hecho alguna clase de resistencia y me hacía soportar dolores de forma inhumanas. Quizá yo también era un monstruo, pero eso es algo que estudiaría y descubriría con el tiempo. De momento, tenía que enfocarme en salir de aquel lugar. Mientras caminaba rumbo hacia mi casa, no dejaba de pensar en Samantha y en el tiempo que había pasado en esa cueva, pero al acercarme a mi casa, me di cuenta que varias plantas que había puesto no habían crecido mucho, así que di por hecho de que no habían pasado más de 5 días. Llegué a la puerta que usaba para entrar al terreno de la casa y pude ver al poderoso lanzamelones. Después, al entrar, vi a todas mis plantas y estas me vieron, pero la felicidad de saber que había llegado a la casa no duró mucho, pues me asomé a la ventana del cuarto donde estaba Samantha y esta
estaba parada en la ventana, viéndome fijamente y golpeándose la cara contra el vidrio. Quién sabe cuánto tiempo llevaría así, pues el vidrio estaba lleno de sangre. Mientras caminaba por el terreno para llegar a la casa, vi que la planta de la sonrisa macabra aún no había crecido, pues no había nada en esa parte del terreno. Así que Samantha tendría que esperar más tiempo antes de ser humana de nuevo. Entré a la casa y fui directo a limpiarme la herida. Me levanté la playera y esta se había pegado con mi piel. Me dolió bastante, pero pude limpiar bien la herida. Después de eso, fui a ver mi trampa de animales del bosque. Era una trampa muy sencilla, simplemente era un hoyo cavado a 5 metros de profundidad. Cuando me asomé, había cerca de 10 conejos. Agarré una pica con un arnés que había puesto en ese lugar para atrapar a las presas y subirlas de forma segura, sin necesidad de bajar esos 5 metros. Saqué al conejo más grande y a pesar de que la pica lo había atravesado, seguía vivo para que Samantha se distrajera mientras comía y yo la pudiera revisar. Regresé a la casa y subí las escaleras lentamente, más que por hacer ruido, era por mi herida. Cuando llegué al cuarto de Samantha, miré la manija de la puerta y en el cerrojo de esta sujetaba la llave para entrar. Giré la llave y después la manija. Empujé la puerta lentamente y en cuanto ésta se abrió, la sujeté con una mano, pues con la otra tenía al conejo. Samantha se había zafado de los amarres con los que la había dejado antes de salir a investigar el horrible ruido que me hizo caer en esa maldita cueva. Así que mientras sujetaba a Samantha, le mostré al conejo que aún se movía y lo aventé al piso. Samantha se aventó hacia el conejo y cuando ésta lo atrapó con las 2 manos, pobre conejo, pero bueno, es parte del nuevo ciclo de la vida, alimentar a tus muertos. Mientras Samantha devoraba al conejo, revisé su frente y ésta ya tenía una herida muy profunda. Lo peor es que aunque la limpiara, jamás se curaría y cerraría la herida, pues necesitaba células vivas y Samantha era un zombie. Solo tenía una opción para curar esa herida. Amarré a Samantha a las patas de la cama y fui por un botiquín y un trapo mojado. Cuando regresé al cuarto, Samantha estaba terminándose al conejo, así que dejé las cosas a un lado de la puerta y fui por otro conejo para distraer a Samantha. Cuando regresé, lo puse enfrente de Samantha y ella se devoró al nuevo conejo. Ese momento lo aproveché para limpiarle el rostro y coserle la herida de la frente, pues eso evitaría que la piel se siguiera abriendo y se le cayera ese pedazo. Cuando terminé, me levanté de aquel lugar y caminé hacia la salida del cuarto. Samantha se levantó y se me quedó viendo fijamente. Cuando yo la vi directamente hacia los ojos de ella, empezó a hacer un ruido bastante extraño, un ruido muy parecido al que hacía aquel zombie mujer que había encontrado en el bosque, y fue entonces que lo entendí. Los zombies tenían un modo de comunicarse, pero eso me generaría un problema, así que agarré un pedazo de madera y se lo puse en la boca a Samantha. Después lo amarré con un pedazo de tela y me salí del cuarto. Cerré con llave y me bajé para poder comer algo. Agarré una cacerola de metal y un costal con alimentos que tenía para alguna emergencia. Me salí a un lado de mi trampa, donde estaban los conejos, y ahí puse la leña que tenía apilada a un costado de la casa. Agarré 3 bloques de madera y los prendí. Después puse la cacerola, le eché agua y sal y del costal saqué algunas papas y unas zanahorias. Esperé a que todo estuviera hirviendo y después subí a 2 conejos, uno mediano y uno chico. Terminé con la vida de estos y a pesar de que me sentía muy mal en quitar una vida, lo tenía que hacer por supervivencia. No había opción. Le quité la piel y lo puse a cocer junto con las papas y las zanahorias. La verdad es que esa ha sido de las sopas más ricas que había probado en bastante tiempo. Incluso comí directamente de la cacerola y sentado en el suelo. La temperatura empezó a bajar. Unos vientos helados
bajaban de las montañas. Yo fui por el último pedazo de madera que me quedaba, pues quería estar un rato más cerca de la fogata, y fue cuando me di cuenta, al levantar el último pedazo de madera, vi un candado y una puerta. Era un sistema implementado en casas de 2 sótanos. Qué extraño, normalmente se usaban para almacenar comida. Quizá allá abajo habría algo útil, fue lo que pensé. Fui por un martillo adentro de la casa y regresé a donde estaba el candado. Lo rompí y abrí la puerta. Había unas escaleras de madera, todas podridas, y el lugar desprendía un olor desagradable. Bajé lentamente, tapándome la nariz, pero era inútil, no veía nada. Así que fui por una vela y regresé a las escaleras. Cuando llegué al final de estas, sentí bastante miedo, y no porque el lugar se viera tétrico, sino porque escuchaba un ruido y lo tenía que ir a investigar. El ruido empezó a sonar más fuerte. Eso no lo podían hacer las ratas. Tenía que ser algo más grande. En cuanto me acerqué a donde provenía el ruido, vi que había unas rejas improvisadas de metal con madera. Acerqué la vela para poder ver mejor en el interior, y fue cuando lo vi. Esta historia continuará. Recuerda que en alguna parte del video hay una palabra oculta. Si la encuentras, escríbela en los comentarios para que te mande un saludo muy especial. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle un like y por favor, compártelo.